Quiero pues nuevamente reiterarles la disponibilidad que tiene Rocío para acompañarlos. Ahora simplemente voy a contarles rápidamente un par de cuestiones relacionadas con el inicio del primer curso que sé que ha generado un poco de confusión y ya los dejo seguir entonces con la reunión. Una de las dudas que identifiqué en algunos de los mensajes es la diferencia que hay entre semana y módulo en el curso de Coursera. Ya les voy a contar por qué están viendo algunas personas esto. Voy a compartir mi pantalla. Básicamente eso está relacionado con una actualización de Coursera. Para algunas personas aparece el listado de módulos y para otras personas aparece el listado de semanas. Entonces, en la parte izquierda, que en este momento estoy compartiendo en mi pantalla, están las 6 semanas o los 6 módulos de este primer curso. La idea es que semana o módulo son equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, para esta semana, la idea es trabajar estos temas de semana 1 o módulo 1. Y cuando ustedes pulsen sobre la semana, lo que sucede es que va a aparecer el contenido de esa semana. Van a aparecer los diferentes temas de esa semana y las diferentes actividades que ustedes deben realizar. En este ejemplo que les estoy presentando, el icono que está a la izquierda del nombre de cada uno de los elementos está en verde, porque ya hice estas actividades. Para quienes les aparece el icono en gris, significa que no han terminado la actividad. En algunos lugares aparece tiempo pendiente. Por ejemplo, en esta herramienta externa aparecen 15 minutos. En este mapa conceptual, 5 minutos. La idea es que ustedes realicen las actividades y el sistema tan pronto identifica que ustedes realizaron las actividades, pues va a poner este icono en verde. ¿De acuerdo? Otra cuestión que quiero aclarar rápidamente, que solamente sucederá en este primer curso durante las 6 semanas, bueno, durante las 5 primeras semanas, es que esta herramienta externa sin calificación es una actividad que no está en el mismo nivel de actividades de Coursera. Lo que quiero decir con esto es que para que ustedes puedan acceder a esta actividad, el explorador va a enviar un mensaje para que se abra una nueva pestaña en el explorador. Entonces, en algunos casos va a aparecer un mensaje, como una alerta, en el que les informa que el contenido de la página, digamos, es susceptible del uso de los datos o la información. El entorno de esta página a la que llegan con la actividad es de la universidad, ¿vale? Entonces ustedes pueden aquí confirmar, es de la Universidad de los Andes, entonces no hay problema. Si les aparece ese aviso, le dicen continuar de todas formas o continuar, que va a ser una de las opciones que tienen. Una vez terminan la actividad, en este caso, pues tengo una vista diferente de lo que les aparece a ustedes. Una vez terminan esta actividad, les va a aparecer el botón de regresar a Coursera. Cuando pulsan el botón, como este botón azul, lo que va a suceder es que el sistema los va a llevar nuevamente a la página del curso para que no estén pasando de una pestaña a otra. Digamos que ya los botones los van a llevar directamente de un lado al otro. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el icono que acompaña a este título de herramienta externa se va a poner en verde cuando el sistema de Coursera tome la información que se generó en esta página y la actualice en el sistema de calificación de Coursera. ¿De acuerdo? Entonces, esto puede que para algunas personas suceda de manera inmediata, para otras personas puede que se tarde un poco. No se preocupen. Si ustedes realizaron esta actividad hasta el final, hasta que aparece el botón de regresar o de cerrar esta página y volver a Coursera, entonces, en ese momento se va a poner aquí en verde. ¿De acuerdo? Esas son como las cuestiones importantes que quería contarles. Que tienen que ver con las cuestiones de inicio del programa. Como lo mencionamos en el mensaje de WhatsApp, todas las dificultades que tengan, situaciones que tengan con respecto a la inscripción en Coursera o al primer curso, pues hemos estado muy atentos al correo electrónico y hemos ayudado a tantas personas como ha sido posible y en este momento no hay correos pendientes por responder. O sea, todos los mensajes que han enviado con todas las solicitudes que han hecho han tenido respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el medio
para que no saturen el grupo de WhatsApp con diferentes preguntas con respecto a la inscripción y que ojalá ya a partir de la próxima semana, cuando esto pues, se nivele de alguna manera, pues tengan la oportunidad de aprovechar ese espacio y hacer las preguntas académicas para que todos tengan la posibilidad de terminar el curso. Y una última cuestión, yo lo dije al principio del programa, esta no es una carrera de velocidad para ver quién termina primero los 6 módulos o las 6 semanas. Vamos a ir semana a semana con el acompañamiento que tenemos dispuesto para poder aclarar todas las dudas que surgen. ¿De acuerdo? Entonces, no es necesario que se adelanten. Quien por alguna razón quede un poco atrasado va a tener tiempo para adelantarse, pero la idea es que se tomen el tiempo de hacer las actividades como tienen que hacerse y pues están diseñadas con el propósito de ayudarles a comprender mejor estos temas de las matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces, todas las dudas, repito, que tengan con respecto a inscripción, a procedimientos de Coursera, en el correo electrónico que hemos compartido varias veces, primar-edco@unidades.edu.co, hemos atendido todas las solicitudes. En este momento no hay solicitudes pendientes por atender. ¿De acuerdo? Entonces, con mucho gusto, en el correo electrónico los podemos atender. Ahora sí, Rocío, perdóname esta introducción tan larga, te doy la palabra. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes para todos. Como lo decía Carlos, mucho gusto. Mi nombre es Rocío Melo y voy a ser la que voy a estar acompañándolos como tutora en esta primer partecita, bueno, de este que nos corresponde. La que comenzamos es con el contenido, evidentemente, como les está aclarando Carlos, las dudas que yo les voy a ir resolviendo, que vamos a ir trabajando entre todos, es con respecto al contenido. Entonces, para que pues ustedes muy juiciosos tengan alguna duda, alguna inquietud, igualmente para que sea una participación activa, por favor, si alguno de ustedes también tiene cómo responderle a sus compañeros, si sabe qué es lo que se debe hacer en cada actividad, entonces también, por favor, pues dar su opinión con respecto a lo que vamos a ir trabajando en cada una de estas semanas. Ya, Carlos, tú les enviaste entonces a ellos el correo porque hay gente que te está preguntando por acá que tú habías dicho unas dudas y que acababan de entrar. Entonces, que miren en el WhatsApp. Perdóname. Ya. Rocío, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? La instrucción es que si llegaron tarde o no pueden asistir a esta reunión, pues esta reunión está siendo grabada y pueden poderla ver después. Ah, listo, sí, señor. Entonces, perfecto, ya ahí queda aclarado eso. Igualmente, lo que tú estás diciendo, el correo electrónico ya se los agregaron a ustedes dentro del grupo de WhatsApp. Entonces, vamos a iniciar con lo correspondiente al contenido de esta semana. Listo, entonces esta semana, como veníamos mirando, es la semana número 1 dentro de nuestro contenido. Para ello, entonces, el trabajo era sobre números naturales y sistemas de numeración. Dentro de estas actividades de cada uno de los módulos tenemos pues el inicio de la bienvenida al curso, la presentación del curso, la introducción y algunas recomendaciones y ya arrancamos con el contenido específico de cada una de las semanas. Esta semana entonces está dividida en 5 partes: el origen de los números naturales, el uso de los números naturales, cuantificación, principios de conteo, representación de los números naturales y sistemas de numeración. En cada una de ellas, como ustedes han podido ver, hay un video que nos orienta bastante sobre todo lo que se debe venir a realizar. Aparte del video, tenemos un apoyo en la parte de los mapas conceptuales. Y dentro pues de cada una de ellas están los cuestionarios que vamos a ir resolviendo. ¿Listo? Entonces voy a empezar en orden con el origen de los números naturales. Vamos a revisar un poco la parte de los mapas conceptuales y a medida que lo vaya haciendo, si alguno tiene alguna duda, inquietud sobre esto, por favor, entonces puede levantar la mano, listo, para poder resolver la pregunta, o bien sea pueden ustedes también por el chat, les voy mirando para resolver cualquier duda que tengamos acerca del contenido de esta. ¿Listo?
Para Kelly, que estás preguntando si la actividad indica tiene una fecha final, como les aclaró Carlos al principio. En este momento, pues la idea es empezar con la semana 1. Sabemos que varios han tenido de pronto inconvenientes al momento de entrar o algo, entonces de pronto van todavía un poco atrasados. No se preocupen, tienen todavía pues el tiempo de terminar. ¿Qué es lo ideal? Que obviamente a cada semana, cuando lleguemos a esta reunión, ustedes ya hayan podido revisar el material, hayan podido revisar también las actividades, cuestión que cuando ya podamos nosotros también tener dudas acerca de lo que ustedes hicieron en cada una de estas actividades. ¿Listo? Pues esa es como la idea. Obviamente, pues esta semana sé que de pronto hay varios que van más adelantados o quizá algunos que hasta ahora van a entrar. Entonces no hay problema porque vamos a ir mirando paso a pasito qué es más o menos lo que nos encarga acá en el contenido. ¿Listo? Entonces vamos a empezar igualmente, números naturales. Como les decía, con ustedes están viendo acá cuando entramos a los mapas conceptuales, dentro del mapa conceptual les va a llevar perfecto a esta plataforma y en ella pues nos va a mostrar cada uno de los pasitos. Entonces dentro de la primera parte tenemos naturales. En la introducción nos muestra un poco de ellos, enteros positivos, no tiene decimales, se encuentran a la derecha en la recta real y son infinitos. ¿Listo? Entonces esa es la primera que tenemos ahí. Nico, ¿se considera el 0 un número natural? ¿Ustedes qué creerían? Dentro de lo que han podido ver y la explicación que hay dentro del video, ¿qué creerían ustedes? ¿Alguno quisiera responderle? María Paula dice que no. Natalia levantó la mano. Cuéntanos, Natalia. Bueno, pues yo tengo entendido que hay diferentes autores como que se discuten esa cuestión de si es un entero o no, en cuestión de que justamente los enteros, al igual que en un principio como los naturales, son para contar. Entonces esa cuestión como de la representación del conteo y ya uniéndonos a los enteros sería justamente la cuestión de representación de eso que no hay o de eso que se debe o de eso que falta. Entonces sería como la discusión de que como el 0 no representa justamente esa cantidad, ya sea de forma positiva o negativa, no se consideraría un entero. Listo, muchas gracias. Exactamente lo mismo nos dice María Paula. Ella dice que no, precisamente por lo mismo, por lo que no hace parte de la secuencia numérica. Entonces, en efecto, dentro de los números naturales no encontramos el 0, es a partir del número 1 y precisamente es eso la explicación que estaba diciendo. Sí hay varias teorías y varias cuestiones al respecto, pero precisamente entre no estaría contemplado el 0 como número natural. Ya entraría el 0 a lo que nos estaban diciendo ahorita, el 0 entraría dentro de los enteros cuando pues ya se hacen los positivos y los negativos. ¿Listo? Con respecto a esta parte de los naturales, ¿algún otro tiene alguna duda? Exactamente, ya lo que ustedes están diciendo no es un natural, pero sí es un complemento que ya vamos a encontrar dentro de los números enteros en este momento. ¿Listo? Bueno, entonces ya vimos esta primera partecita. Vamos a revisar para esta parte, este primer cuestionario, que es el que nos involucra en esta primera parte. ¿Listo? Igual lo que les decía, si hay alguno que no haya realizado el cuestionario, pues puede de todas maneras comenzar a participar en esta partecita. De este primer cuestionario que tenemos nosotros acá, lo mismo, si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, este cuestionario se los voy a dejar para que entre todos lo revisemos acá dentro de las votaciones. ¿Listo? Entonces van a estar dentro de las votaciones que se las acabo de activar para que resuelvan, por favor, las 3 primeras preguntitas que tenemos en este caso, con respecto al primer cuestionario. ¿Listo? Manolita, ¿quieres decirnos algo? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? Perfecto. Entonces, en este primer cuestionario, para que les salen las votaciones a ustedes,
para que me confirmen, por favor. Listo. Entonces, empezamos. En la siguiente afirmación, seleccionar la opción que completa la frase. Los números naturales surgieron para. Listo. Entonces, ese es el que les tengo acá. De los que ya ustedes realizaron o los que todavía no han entrado, ¿cuál creerían hasta el momento que sería la respuesta de esa primera pregunta? Listo, dentro del grupo ya va en las votaciones, adelante la de satisfacer las necesidades básicas del hombre. En el de chatear, satisfacer las necesidades básicas del hombre. La B, precisamente, realizar correspondencias entre objetos. Satisfacer las necesidades básicas del hombre. Listo, en el chat también todos tenemos la misma idea, la de satisfacer las necesidades básicas del hombre. Listo. Entonces, esa primerita vamos en satisfacer. Vamos a la segunda. ¿Cuáles de las siguientes descripciones son aspectos claves en el origen de los números naturales? En esa sí podíamos elegir más de una opción. Alimentar a los hijos, establecer la unidad, implementar la ganadería, la producción del fuego y comparar unidad-cantidad. Entonces van establecer unidad y comparar unidad-cantidad. Entonces vamos exactamente con esas dos primeras preguntitas que teníamos ahí. Listo, entonces vamos a dejar de esas dos. Vamos a finalizar y hablar un poco de esta primera parte. Entonces, exacto, en la primera, satisfacer necesidades básicas del hombre. ¿Alguno que nos quiera compartir? Porque considero que esta era la opción que teníamos acá dentro correcta. Natalia, cuéntame. Porque justamente fue justamente esa necesidad del conteo, del poder saber cuánto tengo, cuánto me falta, cuánto perdí o cuánto tengo en relación a ganadería. Se hace mucho el ejemplo de las ovejas, el rebaño, también pues las personas de mi familia. Entonces fue justamente como ese constructo a partir de esa necesidad. Perfecto, sí, tienes toda la razón. ¿Algún otro quiere algo más que agregar? Listo, Natalia. Bueno, ¿en cuánto tiempo después de las 7? Los que tengan, por favor, el micrófono. Listo. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de las siguientes descripciones son aspectos claves en el origen de los números naturales? Entonces teníamos dos, establecer la unidad y comparar unidad y cantidad. Listo. Entonces nos vamos a estas dos primeras. Igualmente, ¿qué los lleva a ustedes a considerar que eran estas dos las que podríamos arrojar como las respuestas en este aspecto? Bueno, en efecto, precisamente establecer la unidad y comparar unidad y cantidad fue como los aspectos claves en el origen de los números naturales, lo que nos dio para precisamente la creación. Nos dice Joana que el emparejamiento. Nico nos escribe dentro del grupo qué implicaciones tiene el origen de los números naturales en cómo aprenden los niños pequeños estos números. Ustedes que se encuentran en el aula, ¿qué creerían con respecto a la pregunta que él nos está arrojando, que nos pone pues en cuestión, en pensar qué implicación está con respecto a aprender los niños pequeños estos números? Natalia. Pues como implicación pues en su proceso de aprendizaje, yo consideraría que es muy importante que ellos tengan esa conciencia de que las matemáticas no se crearon en un laboratorio, sino que son justamente del ser humano, son un constructo del ser humano, porque tenemos pues esa concepción cultural de que
somos malos para las matemáticas, mis papás eran malos para las matemáticas, entonces yo también. Entonces, el que ellos asimilen que no es algo inventado, que no es algo de científicos o de personas en específicas, sino que el propio ser humano también en su desarrollo, desde que son chiquitos, el poder contar, el poder relacionar cantidades, les ayuda mucho en ese proceso de aprendizaje y de desestructurar ese bloqueo que tienen con las matemáticas. Exactamente. Perfecto, Natalia, muchas gracias. Tienes toda la razón. Realmente lo que tenemos es que desde pequeños les hemos o se les ha inculcado a los chicos ese tipo de cuestiones que de pronto son muy difíciles, que es diferente, que algunas personas quizás son las que pueden aprender, otras no. Entonces sí, precisamente es bueno ir incluyendo de todas maneras lo mismo dentro del contenido. Muchos de los que están acá con nosotros son profesores, obviamente que están ustedes en el aula siempre con niños pequeños, pero que precisamente pues no son profesores que tienen algún trabajo en específico del área de matemáticas, ¿cierto? Entonces siempre lo ideal es precisamente eso, ser como el acercamiento a los chicos hablando de precisamente el nombre que se les da, cómo se trabaja con ellos, ¿cierto? No dejarlos simplemente que cuenten y cuenten y cuenten, sino darles un poco del contexto, de cómo se trabajan, de qué se puede hacer con ellos. Varios en el grupo también tenemos, que Eli nos dice que la vean como una necesidad básica porque son parte de su contexto, exacto, que las utilices y sepan que las necesitan. También teniendo en cuenta lo que dice Joana, es primordial el contexto. Cada uno trabajamos en una institución diferente. En este caso, como dice ella, puede ser rural, urbano, y entonces pues surge también ese momento de llevárselos a ellos para que ellos los puedan utilizar y no simplemente pues que se quede en un cuaderno, sino que vean que son cosas importantes para la vida. Ingrid, cuéntanos. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. otra de las implicaciones, a veces nos fijamos como maestros solo en el rol de los estudiantes, ¿cierto? Pero he tenido la fortuna de ser también tutora en algunas instituciones y es muy notorio que los maestros se limitan como todavía algunos, ¿cierto? A esa transferencia de contenidos, pero no hay como una explicación a los chicos de el porqué de estos contenidos, ¿cierto? Entonces creo que es allí donde como maestros debemos pues tomar un rol como más didáctico, más amplio. A veces en la zona rural se ve que los maestros reducen demasiado el vocabulario a los chicos, entonces nunca les dan la oportunidad de empezar a conocer por los términos adecuados. Entonces, ahí como un pequeño llamado a no fijarnos solo en esa parte del estudiante, sino también en nuestro quehacer. Sí, señora, tienes toda la razón y precisamente es eso que estás diciendo. Llamar las cosas, en pocas palabras, como dijiste, por su nombre, decirles qué es, cómo se utilizan y pues mostrarles para que ellos puedan utilizarlos en diferentes situaciones que se les van presentando. Joana. Buenas tardes para todos. Es importante enlazarlo con la historia. Como decía anteriormente, el contexto de los estudiantes, ya sea lo urbano o lo rural, se lleva al estudiante a aprender haciendo y es importante irles contando porque lo que decía la compañera anteriormente, siempre se limitan los docentes es a la parte de aplicabilidad en el sentido de ejercitación, pero no en la esencia o la razón de dónde surgieron las cosas y es algo muy interesante. Ya ellos sabiendo el conteo como lo veíamos en los videos del curso, precisamente esa relación uno a uno, lo de las vacas, la historia también, si nos remontamos al río Nilo, cómo eran las inundaciones, entonces es como llevarlos a ellos a explorar otros contextos y a transversalizar el conocimiento. Listo, Joana. Sí, señora, tienes mucha razón. Muchas gracias. Viviana. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuando el niño comienza su parte de conteo,
los inicios en la educación inicial, pues hablemos desde los 3, 4, 5 añitos, es clave que el niño parta de los conocimientos pues previos que ellos tienen. Y pues esos conocimientos vienen ¿desde dónde? Desde las diferentes actividades que realiza en la familia. Entonces lo importante que es involucrar al niño en todas esas actividades familiares donde él entienda y comience a comprender que el número está, o sea, que el número está en todos los lados. Por ejemplo, cuando el niño cambia su televisor y ve un numerito, entonces inmediatamente ahí lo está relacionando. Cuando el niño mira, por ejemplo, su camisa, su talla, el número, entonces ahí está presente el número. Entonces, como que involucrar al niño en todas esas actividades familiares donde realmente se establezcan bueno, cuando uno comienza, pues comienza con los principios de conteo, ¿cierto? En la primera infancia. Entonces, lo importante es que el niño comprenda esto, o sea, que los números están en todos los lados, ¿cierto? Y que cuando nosotros comenzamos a trabajar esos principios de conteo, pues el niño se va a dar cuenta que a través del juego, pues lo puede hacer, ¿cierto? Y ahí la importancia del profesor, que lo haga de la forma más, digamos así, más lúdica, ¿cierto? Pues en la primera infancia todos los principios de conteo uno los trabaja de acuerdo a las actividades rectoras, pues el juego, el arte, y más que todo es el juego, ¿cierto? Entonces lo importante de enseñarle al niño que jugando también se aprende, ¿cierto? Nosotros podemos enseñarle el número, por ejemplo, comenzamos con cuantificación y principios de conteo. Hay tantas actividades que se pueden hacer, ¿cierto? A través del juego, entonces siempre que ese acercamiento sea de esta manera, para que el niño como que se motive realmente a aprender pues la parte de los números, ¿cierto? Ya en el preescolar, pues la parte más formal comienza con la competencia matemática, ¿cierto? Que igual ella se encierra en sí también en la parte numérica, pero lo más importante que yo creo es eso, enseñarle al niño desde los diferentes contextos, ¿cierto? Desde su vida diaria, desde las mismas matemáticas y pues ir involucrándolo desde las otras ciencias, pues pienso yo. Gracias. Bueno, Viviana, muchas gracias. Sí, tienes razón y precisamente acá dentro de lo que nos dice Dora, dice eso, cuando el niño reconoce los números en su contexto, eso hace que el aprendizaje cobre sentido y sea significativo, muy relacionado a lo que tú estabas diciendo. También Nico ya nos decía, tal vez didácticamente, tal vez se le da más importancia al símbolo antes que al concepto, exactamente, no se le está trabajando y de pronto más adelante cuando los chicos ya están más grandes donde uno nota que quizás esas falencias que se tuvo, como decías tú, no solo el estudiante, sino de pronto a veces uno como maestro al darles este tipo de conocimiento, quizás obra de esta manera y pues se pierde un poco el sentido con el que en el momento se les estaba realizando. Rocío. Gracias, sí, yo considero que la historia se mantiene. Es decir, satisfacer las necesidades básicas del hombre seguirán. No porque ya se hizo esa historia, no significa que entonces nuestros niños y los niños futuros no tengan el mismo contexto de necesidad básicas del hombre. Y una de esas es el conteo. Y es así como en preescolar y en primaria, antes que manejar el símbolo, porque realmente el símbolo es una cosa muy abstracta, lo que hacemos es que ellos trabajen material concreto y que efectivamente ellos se identifiquen en su vida diaria con la necesidad de saber cuántos juguetes tengo, cuántas piquis tengo, cuántas pelotas tengo, cuántas azules, cuántas rojas. Entonces realmente eso parte de la necesidad del ser humano y es en la historia y eso no va a cambiar, que la historia inició con conteo de vacas, con conteo de ovejas. Ahorita es el conteo de otras cosas, pero hace parte de las necesidades del ser humano el contar, el tener una dimensión de las cantidades de las cosas, que es de su vida diaria. Exactamente, Rocío. Muchas gracias. Dentro del chat también nos decía la comparación entre objetos, relación, representación, es aspecto clave en el origen de los números naturales. Dora nos decía, si los niños lo conocen, pueden darse cuenta de la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana. Identificar que las matemáticas hacen parte de su propio cuerpo y de que en todo lo que hacemos y vivimos encontramos el concepto de número en diferentes aspectos.
¿Listo? Entonces, sí, más que todo tenemos la misma idea. Para mejorar el desempeño de los niños en la matemática se debe tener en cuenta el contexto de cada uno de los estudiantes, exactamente. Y lo que tú decías, de pronto va mucho a lo que decía Rocío, dependiendo también del contexto que estamos. No se cuenta lo mismo que se hacía anteriormente, no surge por esa necesidad de saber si mis animales estaban completos, si la recolección de los huevos estaba completo, sino de pronto para ellos ya es cuestión también del manejo del dinero, varias cosas, pero surge exactamente la misma necesidad. Dentro de este, y Rocío habló de algo súper importante que quería comentarles respecto a lo que estamos manejando, lo que se maneja acá dentro del curso, y precisamente de ello es lo del material concreto, ¿cierto? En esta parte primera de los números naturales y lo que tú decías dentro de la primera infancia, hacemos mucho el trabajo sobre materiales concretos. Dentro de algunos videos que veíamos del módulo, nos muestran algunas recomendaciones para realizar o para utilizar los números, el material concreto para que los niños apropien ese tipo de conocimiento. Entonces, dentro de él también tenemos esta parte. Dentro de la primera partecita que tenemos de la historia de las matemáticas, quisiera preguntarle si alguno tiene alguna pregunta más, alguna duda dentro de estas actividades que tengo acá. ¿Alguno le quedó alguna duda dentro al momento de resolverlo, lo que sea el del cuestionario que acabamos de hacer, que es, sabes, que es un número natural o algo con respecto a la relación de correspondencia o la actividad de aprendizaje? Perfecto. Entonces, dentro de esta parte del origen quedaría claro. Seguiremos, Enrique nos puso una pregunta, pero es hacia el sistema de numeración. Entonces, en el momento, Enrique, que continuemos, también debatimos un poco tu pregunta cuando llegue a esa parte del sistema de numeración. ¿Listo? Entonces, no voy a tomarla por el momento, pero la voy a dejar ahí pendiente para que sepas que la tenemos en claro para tomarla en su momento. Listo. Entonces, ya sobre esa primera parte veo que está todo claro. Uso de los números naturales, algo que ustedes varios en los que en sus intervenciones han hablado en la cuestión de cuantificar y contar. ¿Listo? Precisamente esa parte de cuantificar y contar ya vemos que es algo más palpable. Digamos que la primera parte, como ustedes mismos hablaban, era más cuestión de pronto de contenido, de que los chicos supieran con qué sentido es, de dónde vienen, para qué se utilizan. ¿Listo? Ahora pues vamos un poco hacia los usos. La primera que era cuantificar. Dentro de cuantificar en la parte del video nos muestran una duda o pues digamos alguna confusión que generalmente nosotros tenemos con respecto a lo que es contar y cuantificar. ¿Listo? Muchas veces pensamos que es exactamente lo mismo, pero pues ya nos habla que cuantificar va relacionado precisamente con cuántos elementos hay y contar es una de las formas en la que nosotros cuantificamos, contando, subitizar y estimar. ¿Listo? ¿Qué utilizamos, como ustedes decían en algún momento, para hacer esta cuantificación? La secuencia numérica. Dentro de la secuencia numérica nos habló un poco de la definición que se le puede dar al utilizarlo de cierta manera, como ordinal, como medida o como etiqueta. ¿Listo? Entonces nos da de pronto alguna manera de poderlo como clasificar y decir qué es en el momento de hacerlo como número, como ordinal, como medida y como etiqueta. Listo, entonces esta sería esa parte. Dentro de las dos herramientas externas, en esta partecita, ¿cómo les pareció esas herramientas? ¿Qué tal les fue con esas herramientas? ¿Alguna duda? Veo que varios, pues hasta el momento también en el grupo lo que tenían es de pronto duda porque no podían entrar a revisar estas herramientas externas, pero ¿qué tal les pareció? ¿Si han podido entrar a resolverlas? Mariluz dice que muy claro, que ya ha podido, que le gustaron mucho.
Si es otra manera, dice Wilmer que no ha podido entrar, muy interesantes, ayudan para que uno entienda. Listo, Wilmer. Exactamente lo mismo que ya les explicaban, puedes mirar el video cuando esté la grabación. Ingrid, sí señora, también se ponen en verde, pero depende. No a todos los usuarios se nos ponen en verde al mismo tiempo, digamos. Por ejemplo, yo las tengo en verde, pero puede ser que así tú ya las hayas realizado. Voy a entrar a esta y les voy a mostrar, así tú ya las hayas realizado, de pronto, bueno, preciso le sale esta parte, ¿cierto? La información que estás en punto de enviar no está protegida, entonces de igual le vamos a dar enviar de todas formas. Ay, esta vez creo que a ustedes les pasa lo mismo, es cuestión también de conexión. Listo, ya por este lado. Nos va a quedar así, ¿listo? Entonces, precisamente, exactamente lo que dice María Paula. Vieron que a mí, por ejemplo, en el primer intento, nos quedó alguna que no me cargaba el internet y ya después lo volví a acceder y ahí sí me dejó. Exactamente, Mariluz dice algo importante, si te equivocas en algo, te da la posibilidad de volverlo a hacer, ¿listo? Entonces, Ingrid, lo que te estaba diciendo, lo mismo, digamos acá le colocamos nosotros la respuesta como ellos les estaban diciendo, en este caso pues hagamos lo mismo, resolvámosla y verificamos qué es lo que nos puede dar. Listo, Wilmer, dentro de las actividades, entonces mira, yo entré, este es el contenido, semana 1, listo, y acá en cada una de las actividades que tú vas colocando, usos de los números naturales, por ejemplo, que es en el que vamos, te sale la actividad. Tú le das acá en compra-venta, que es la actividad de aprendizaje, y ya le das aceptar, tienes que aceptarlo y le das abrir herramienta. Lo que te estamos diciendo, a veces ella molesta un poco, a veces es por el servidor, les digo lo mismo, algunas veces es por el internet, entonces les puede molestar, pero ahí igual, después de que ustedes la realizan, como estamos diciendo, exactamente, sí señor, en Coursera. Ahí en Coursera te aparece dentro de la semana 1 o a los que les sale módulo 1. Entonces, resolvamos esta preguntita entre todos para mostrarles cómo les va a quedar. Entonces sería esto. Un hombre que lleva toda su vida vendiendo verduras en un mercado local no verifica el pago recibido por sus productos cuando le pagan pequeñas cantidades con monedas y no debe dar cambio. Por ejemplo, acaba de vender 5 libras de zanahorias por 3.000 y aunque le pagaron con monedas de 500 y 1.000, solo las recibió muy seguro de que está completo el pago sin revisar. Particularmente, este hombre es hábil para utilizar cuál procedimiento. Nos hablan de los procedimientos que estábamos teniendo. Cuantificar porque sabe cuántas monedas hay de cada denominación. Contar porque tiene que hacer el recuento de todas las monedas. Estimar porque sabe que con esas monedas puede obtener los 3.000 o subetizar porque reconoce que cada cantidad recibida es 3.000 con solo verla. Exactamente, dentro de lo que está diciendo Mariluz, muchas veces la cuestión es más de lectura, entonces sí tenemos que entrar un poco a debatir esta parte. Listo. Entonces tenemos no estás viendo, Fabricio, qué pena, la pantalla que estoy compartiendo o es que está muy pequeña la letra. Listo, ahora ya te resuelvo la duda. Ah, listo, muchas gracias. Entonces, precisamente tenemos dos, estimar y subetizar. De los que nos dijeron que estimar, porque consideran que la respuesta en este caso sería estimar. Y lo mismo de subetizar. ¿Quién nos podría dar su opinión o por el chat o si quieren levantar la mano porque consideran que es una y no la otra? Porque es las dos que tenemos, subetizar, subetizar. Y la otra es estimar, subetizar y estimar.
Subitizar era el ejemplo que daban de los dados, de que ya tenemos esa percepción visual asociada a las cantidades. Exactamente, tienes toda la razón. Entonces, precisamente lo que te decía Ángela, Martín, dime. Era para complementar lo que dijo la profesora Ángel. Dale. Que, digamos, su ubitización es algo que viene después de una gran experiencia con esos mismos elementos, de varias, no sé, experimentos con esos mismos elementos y ya se puede llegar a la conclusión. Estimar, en cambio, es dar un valor aproximado, también debido a la experiencia, pero aproximado, no exacto. En este caso dice que el tendero pues está súper confiado 100% de que ya le dieron la plata. Por eso. Exactamente, muchas gracias y es precisamente las dos cosas que ustedes están diciendo. Estimación es una cantidad aproximada, de hecho la estimación muchas veces la realizamos es cuando la cantidad de elementos que vamos a contar es demasiado grande. Entonces, digamos, no nos vamos a poner a contar cada uno de los elementos, sino aproximadamente voy a decir cuántos hay acá. Como dijo Martín, precisamente es eso. No es necesario en subitizar, es la respuesta, no fue necesario para el vendedor contar las monedas porque pues él ya está primero familiarizado con ellas. Le pagaron con monedas de 500 y de 1000, entonces él sin necesidad obviamente de ponerse a contar las monedas, ya sabía que dentro de esa cantidad que le habían dado exactamente estaban los 3.000 pesos. Entonces como él sabía que era la cantidad que recibía exactamente y no dio vueltas en este caso, como están diciendo, es subitizar. ¿Listo? Subitizar. Entonces sí es precisamente esto. En la estimación, si era así, por ejemplo, como estaban diciendo, era una cantidad aproximada, él va a decir que aproximadamente podrían estar los 3.000 pesos ahí, pero no tiene la certeza que dentro de ese están los 3.000 pesos, ¿vale? Le voy a responder a Dora. Hoy estamos terminando semana 1, me llegó el aviso de la fecha límite de los cuestionarios, eso indica que a partir de hoy inicia la semana 2. Exactamente, Dora. Esa es la idea. Digamos que para nosotros la reunión hasta hoy debería ser la parte de terminar la semana 1. Ya a partir de hoy se podría comenzar por la semana 2. Obviamente lo que tú dices no es en sí pues una fecha límite, digamos que es algo más como para que ustedes se ordenen y no se atrasen. ¿Por qué? Porque pues para la siguiente reunión, cuando ustedes vayan a llegar a la siguiente reunión, la idea es que ya hayan empezado a trabajar la semana 2 para que precisamente podamos hacer este tipo de cosas. Si alguno tiene alguna duda, entre todos vamos debatiendo, se va resolviendo, se va verificando. La idea es precisamente, aunque ustedes también, los que ya han trabajado un poco con la plataforma, se han dado cuenta que sobre todo en los cuestionarios, primero los deja realizar más de una vez, como ustedes ya estaban diciendo, y aparte tiene algunos comentarios que lo orientan a uno un poco con respecto a la pregunta. Entonces, si uno está errado, él le dice alguna aclaración, le da una pregunta a veces adicional para que uno pueda volver a leer mejor, volver a pensar si la respuesta que dio era la correcta y si estaba acorde con lo que tenía en la respuesta. Listo, entonces es... Wilmer, entonces dentro del chat te dejaron un correo que puedes tú enviar, que si quieres ya ahorita en un momentico cuando finalicemos me esperas y yo te paso el correo, no, el correo de ellos para que les hagas esas dudas y lo envías si quieres de tu personal para que ellos te colaboren con todo lo que está listo. Entonces me esperas un momento ya cuando finalicemos a las 6 y yo te regalo el correo de ellos para que ahí escribas. Puedes hacerlo desde tu personal igual cualquiera. Si tiene alguna duda o algo con respecto, yo les dejo el correo, les escriben y ellos muy atentos les van a responder y les van a ayudar con respecto a este tipo de inquietudes. Exactamente lo que está diciendo Wilmer. La idea es que no dejemos pasar porque se van a seguir acumulando. Entonces, como les explicaba, dijimos que era subitizar. Acá, como les decía yo, subitizar porque reconoce exactamente lo que hablamos. Él les da un comentario. Si la respuesta es errada, él les manda otra pregunta, pero igual les deja como esa idea al finalizar. Entonces, si la respuesta es correcta, les da el comentario. ¿Listo? Si no es correcta la respuesta, él le envía una segunda respuesta para que reevaluemos lo que nosotros estamos respondiendo. Acá ustedes les dan en continuar, nos sale la puntuación y le dice cierre la ventana y regresa a Coursera.
Cuando ustedes ya le dieron esta parte de acá y le damos acá en aceptar y él va a regresar a Coursera, listo, ahí llegó al mío, ya quedó realizada la actividad, listo, entonces ya la actividad que tenemos nosotros acá ya quedó realizada, lo que les decía, los chulitos verdes como decían, como les comentaba Carlos, es que ya la actividad está realizada, se les puede demorar los chulitos en salir, pero si a ustedes ya les salió el informe que me salió a mí al final de su calificación y de que ustedes la terminaron, quiere decir que ya la hicieron, o sea, que la actividad ya quedó resuelta. ¿Listo? Ahora nos vamos para cuantificación y principios de conteo. Dentro de esta teníamos lo mismo, un cuestionario práctico. Luego de esta influye en la puntuación de cada estudiante, me pregunta Nico. Sí, pues está dentro, digamos que prácticamente algunos que yo ya vi que terminan al final de todas las semanas, a ti te sale como un porcentaje. Digamos lo que así dentro de lo que tú vas realizando, tienes que igual entrar a ella, porque ahí te cuenta sobre el puntaje. Lo mismo, te va a decir en Coursera que si tú no entraste a la actividad y no la resolviste, es decir, si no les sale a ustedes en ese chulito, obviamente no te va a terminar el curso, ¿listo? No te lo va a terminar, entonces sí tienes que realizar lo que tú dices, tanto en sí como en la calificación que te da Coursera, no, porque esto lo está arrojando para otra página que es la de los Andes, ¿vale? Pero sí para terminar el curso, digámoslo así, sí es un requisito que realices la actividad, porque si no te van a salir pendientes, como que llevas el 90% de las actividades, entonces sí, obviamente es necesario que entren ustedes a resolverla. Pero ahí mismo, como dice, herramienta externa sin calificación, pero pues sí, por lo menos que se haya entrado en ella a resolver. ¿Listo? Igual ahí tenemos lo mismo, lectura del mapa conceptual. Alguien por acá dentro del chat también me decía, listo, Nico, que no podrían visualizar los mapas conceptuales. ¿Listo? Ustedes les voy a mostrar acá por si a alguno le interesa. Ustedes no pueden visualizar, digámoslo así, los mapas conceptuales dentro de lo que les queda en el curso. ¿Listo? No pudieron entrar porque los mapas conceptuales, espérenme un segundo, ya los vamos a entrar acá dentro de él. Semana 1. Listo. Si tú no pudiste, el que me preguntó que no había podido entrar a ver los mapas conceptuales, si a ustedes no les deja por medio de esta herramienta, es decir, vamos en cuantificación, ustedes entraron en acá al mapa conceptual. ¿Listo? Y le dan acá para que se los deje visualizar, para que abra las ventanitas que tenemos en este caso, que son las que salen acá. Si esto a ustedes no les deja, en la parte de abajo, ustedes los pueden descargar. ¿Listo? Me devuelvo. Llegué a mi semana 1 otra vez. Entonces, ustedes están en el contenido, semana 1. Esto es lo que les sale en la semana 1, lo que estamos realizando, origen de los números naturales. En el último, que es sistema decimal de numeración, les aparece esto que dice biografía de los números naturales y sistema de numeración. Ustedes le dan ahí en reanudar. Espérenme si acá nos deja ver, si no, yo les digo en dónde. Sí, claro, Nico, ellas tienen la posibilidad. De hecho, si viste que yo estoy entrando de nuevo, entonces tú le das probar de nuevo y entras otra vez a resolverla. Y el general, él lo que hace es que te deja el resultado, la puntuación más alta que ustedes hayan obtenido en los diferentes pruebas que hayas realizado. ¿Listo? Entonces, él sí te va a dejar. No me dejo cargar. Si me carga, entonces yo les muestro para que puedan revisar y descargar ahorita. Si no, les explico en la próxima, les digo cómo los pueden visualizar para que puedan descargar esos mapas. ¿Listo? Entonces, exactamente, recursos de aprendizaje. Sí, señora.
Muchas gracias, Sandra. Ahí les va a salir tanto los videos. Ah, bueno, exactamente también en los videos, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando la profe hace la explicación de los videos, debajo del video, como les voy a mostrar en este, se puede descargar. ¿Qué es lo que ustedes pueden descargar? Todas las notas de lo que ella va hablando dentro del video. Esto, las explicaciones, que de pronto a veces el video es muy rápido. Entonces, miren, acá nos da la posibilidad de que nosotros lo descarguemos y también nos da la posibilidad de que descarguemos la transcripción, que es todo lo que la profesora nos va diciendo en ese momento. ¿Listo? Entonces, dentro de cuantificar, precisamente para lo que Nico está diciendo, por ejemplo, voy a entrar al cuestionario práctico. Mira, yo ya la tengo ahí, ya sale calificada, pero si tú quieres, le puedes volver a dar acá en probar de nuevo y lo pueden volver a realizar. Y lo que les digo, cada vez la plataforma les va a dar una nota superior. ¿Listo? En este cuestionario nosotros ya habíamos respondido. ¿Estás de acuerdo con que para contar solo necesitas saber los números? Nos sale que no y nos sale que sí. Fue la opción que ustedes dieron. Revisemos esa preguntita. Me parece que es una pregunta que nos puede generar, igual que en el anterior, algo de debate. ¿Qué consideran ustedes? ¿Si se necesitan solo los números? ¿No se necesitan solo los números? Listo, Mariluz, no hay ningún problema, que tengas un lindo día. Sandra dice que no, Mariluz Herrera dice tampoco, Dora dice que no. Rihanna dice que sí. Entonces, dígame de los que dicen que no, ¿qué consideran más que debería no saber aparte de los naturales para realizar el conteo? Natalia, cuéntame. Pues yo creería que cuando uno puede expresar de pronto que hay mucho o hay poquito, también va siendo como esa parte de estimación del conteo, o el agrupar, el hacer conjuntos, el clasificar de pronto por colores, puede ir dando como ese paso a paso a la cuestión del conteo, de más desde visualmente cuánto tengo. Sin embargo, estaría como en un punto medio porque a la hora de decir contar, ya se hace necesario como poder expresar una cantidad de ese conteo. Precisamente, gracias Natalia, y ahí lo dijiste, lo que ustedes están diciendo es verdad, pero vamos a la pregunta y tú misma lo dijiste totalmente. Ojo con las respuestas. Nos dice con que para contar solo necesitas saber los números, para contar. Lo que tú estás diciendo, estoy dando estimado, pero acá yo necesito contar. Obviamente para contar, ustedes saben que tenemos que realizar, o los niños realizan diferentes pasos, lo que tú dices, de pronto utilizan cierto material para realizar el conteo, pero sí necesitamos para contar los números naturales. Es necesario, o sea, es solo necesario saber por qué, porque yo tengo que dar una cantidad de elementos que tiene el conjunto, como tú decías. ¿Listo? Rocío. Sí, perdón, no sé si me confundí o lo tengo claro. Yo parto de Cuéntame. que para contar no solo necesito saber los números, o sea que yo para contar puedo inclusive contar sin conocer los números. Digamos que es lo primero que hacen nuestros niños. Ellos no conocen los símbolos, pero pueden, inclusive en el ejemplo de la historia, que para contar las vacas las asociaban con unas piedras. Pues no sé cuántas vacas hay, pero sí ve que esta talega tiene esta cantidad de piedras. ¿Cuántas? No sé, pero ahí están contadas, que son las piedritas que tenía en la talega el pastor. Cuando regresaban las vacas, lo que hacía era desocupar las piedras. Él en ningún momento sabía los números, pero sí tenía la cantidad exacta de las vacas y su elemento o su estrategia no era el número, sino era una cantidad de elementos con los que él podía asociar la cantidad de vacas. Entonces ahí para mí la respuesta es no. Listo. Joana nos dice algo y Rocío, lo que está diciendo Joana es exactamente. En el momento de contar, como nos los dice en esta pregunta,
Contar es que tú des un valor de cardinalidad como lo tocó Nico, que ustedes me digan la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Entonces, en ese caso, sí, con el solo hecho de que tú te sepas los números, me vas a decir, hay tantos, no hay tantos, listo, que ya tenga yo un proceso, exactamente, Juliet, dice contar, que yo ya realice un proceso como ustedes estén diciendo, lo asocié con piedritas, lo asocié con palitos, es el proceso que estáis realizando para contar, pero exactamente como dice Fabricio, las relaciones, pero al final de terminar el conteo o de contar, ustedes tienen que decirme a mí qué cantidad de elementos hay. Y en ese caso sí es necesario que ustedes se sepan los números para decirme exactamente cuánta cantidad de elementos es el que cuenta en el conjunto. ¿Listo? Entonces sí, claro, lo que ustedes están diciendo, todo lo que decimos es pasos que yo realizo o lo que yo hago para llegar a un valor numérico, a una cardinalidad, a la cantidad de elementos. Pero precisamente para contar sería dar el resultado de cuántos elementos tengo ahí. ¿Listo? Igualmente, para los que ya lo realizaron, como dice Joana, en este caso sí, la respuesta es sí. El conteo es una forma para verificar y determinar la cantidad. Exactamente. En este caso, entonces, igual, lo que yo les estoy diciendo, exactamente, Manuel, la cardinalidad es el total de números o total de elementos, no de números, sino el total de elementos que haya ahí. ¿Listo? En este caso, igual lo que les decía. Por ejemplo, si nosotros dijéramos la que ustedes dijeron, que no, yo le voy a dar en enviar y él nos va a decir, cuando contamos tenemos en cuenta varios pasos. Cuando tenemos experiencia con el conteo no nos damos cuenta de las condiciones que verificamos para determinar la cantidad de elementos que contamos. A continuación podrás conocer 6 principios del conteo. Entonces, si ven, dentro de esta está todo lo que nosotros estábamos diciendo, ¿vale? Exactamente. Es una cuestión que vamos a partir de acá. A pesar de que dice que es correcto porque realizamos los pasos, la finalidad es llegar al valor que sí, listo. Joana, si tienes toda la razón, cuando le damos sí, ella también sale. Ay, no, mijo, esperen, vuelve a salir que es correcto porque... Espérenme, que ya no me dejó. Sí. ¿Listo? Y sale exactamente. Rocío, cuéntame. Gracias. Entonces, cuando contamos, debe estar asociado a un número. Yo no puedo contar y que esa asociación de cuentas esté asociado a, por ejemplo, talegas llenas de piedra con la misma cantidad o con otro material concreto. Que yo Sí, diga, digamos, esta cantidad está asociada a esta talega en la que me caben 5. Entonces, ¿cuántas exactamente. talegas tengo de A5? Entonces, tengo Ujú. A, B, C, D, E, por ejemplo, en letras. Sí, De pronto sin conocer los números. O sí. necesariamente cuando hablamos de contar, debemos tener un número asociado. No, Yo precisamente creería como que... dice acá. Ujú. Dime, perdóname. No, perdóname. Entonces, yo parto de que no necesariamente para contar debo conocer los números. De hecho, empezamos a contar sin tener todavía la parte abstracta del número. Exactamente, sí. Lo que tú dices, precisamente depende de los 6 principios de conteo, lo que tú estás diciendo. ¿Listo? Por eso es que él nos arroja. Solo necesitas saber los números. Si yo me sé los números, es una técnica de conteo que estamos diciendo que es la cardinalidad, entonces evidentemente voy a dar el resultado de cuántos hay ahí. Lo que tú estás diciendo, ¿puedo utilizar otra técnica? Sí. Correspondencia, puedo hacer alguna otra técnica, como tú dijiste, de asociarlo con alguna otra cosa y también estás realizando. Depende de los pasos que vamos a realizar y del principio o de la técnica de conteo que vayas a utilizar. ¿Listo? Escucho a Natalia. Yo creo que la diferencia en esta pregunta partiría más es desde el concepto de la verbalización de ese conteo. O sea, porque es justamente lo que estamos como dialogando. A nosotros muchas veces los niños nos dicen, tengo estos años. Ellos tienen el concepto de cantidad en su cabecita, o también siendo pues muy chiquitos, tengo estos juguetes, tengo muchos juguetes, pero es más parte más como de esa verbalización, del poder decir, es uno, o que en inglés es one. Entonces yo diría que radica más que todo
en esa parte de que hay muchas formas de contar, pero que la finalidad es llegar a una cantidad, ya sea pues según esa cantidad, cómo se exprese, años anteriores en romanos, en mandarín, no sé, en español. Creo que partes como desde esa idea. Exactamente, gracias Natalia, no lo pudiste haber dicho mejor, es precisamente eso y varios lo decían dentro, cuantificar, decir cuántos hay. Viviana, ¿te escucho? Gracias. Lo que sucede es que el principio de conteo, cuando se inicia pues en los niños, es un proceso bastante, digamos, complejo, pues porque yo entiendo que cuando uno comienza ese proceso de conteo, el niño tiene que desarrollar a su vez una cantidad de procesos. Por ejemplo, la cardinalidad, la ordinalidad, la correspondencia 1 a 1, el orden estable, ¿cierto? O sea, debe entender que la secuencia, pues sí, que la secuencia tiene su orden estable, debe entender la reverencia en el orden también. Entonces, yo pienso que la pregunta decía que para contar solo necesitas saber los números. Yo creo que no, porque mire todos los procesos que el niño debe desarrollar para que el maestro diga, sí, realmente él sabe contar. Porque es que el primer acercamiento del niño con Dios es cuando lo hace de forma verbal y sin tener en cuenta la secuencia numérica, porque el niño comienza 1, 5, 6, está comenzando su proceso, ¿cierto? Pero ahí lo que está haciendo es su primer acercamiento que lo hace de forma verbal. Pero yo entiendo que el proceso de conteo en el niño termina cuando él es capaz de establecer, o sea, es capaz de establecer relaciones 1 a 1, o sea, 1, 2, 3, que el 1 lo relaciona con el primer, bueno, ordinalidad, cardinalidad, orden estable, entiende la secuencia numérica, inclusive cuando establece relaciones de orden. Entonces yo entiendo que cuando el niño desarrolla todos esos procesos, como maestra puedo decir, el niño realmente aprendió ya tiene, o sea, desarrolló el proceso de conteo, porque es que el conteo, de acuerdo como nos habla a nosotros en la primera infancia y en el nivel de preescolar, el conteo es muy complejo. Entonces yo creo que solamente necesita saber los números, no, necesita todos los otros procesos. Gracias. Muchas gracias, Viviana. Si bien que les dije que dentro de esta parte era una gran discusión, más siento yo exactamente por lo que tú decías. Ustedes precisamente son los que se encuentran en el aula, realizan lo que está. Muchas gracias a todos por sus aportes y miren que hay cosas que precisamente son de ese sentido. Quizás a veces, por ejemplo, en mi aspecto les dije no y no y no, es contar, dar un resultado, pero ustedes dentro de lo que viven y de lo que hacen ven otra manera. Entonces, qué bueno es que todos podamos tomar este tipo de cosas entre todos para poder dar respuesta a ellas. ¿Listo? Entonces, ya por el día, exactamente lo que dice Joana, es una pregunta muy general y de pronto sí parte de precisamente la concepción que tengamos cada uno con respecto a esto. Como decía Joana, es una reflexión entre todos y vean que de estas discusiones salen cosas súper importantes que pues son más en el beneficio de todos nuestros estudiantes. ¿Listo? Muchísimas gracias a ustedes, les deseo un excelente fin de semana, nos vemos entonces el próximo jueves. Cualquier duda, ya saben que dentro de esto también hay los foros que no les expliqué muy bien de cómo funcionaban, pero pues vamos a hablar precisamente de esa plataforma y la próxima les digo lo de los mapas conceptuales. ¿Listo? Les deseo una feliz tarde para todos. Dentro del grupo ya les vuelvo a compartir el del WhatsApp, el correo que les dieron para que ustedes puedan entrar por si la cuestión es de dudas con respecto a la plataforma. ¿Listo? Entonces ya se las comparto por el WhatsApp para que ustedes vuelvan a verificar cuáles son las inquietudes que tienen. Hasta luego, les deseo una feliz tarde y un excelente fin de semana.